fundamentos de la industria petrolera o las técnicas de la industria petrolera del yacimiento a la venta. El objetivo de esta presentación es de entender las técnicas de una industria que es relevante a todo el mundo, ya que esto, entendiendo las técnicas, para muchos de ustedes entenderán qué tipo de oportunidades laborales hay. Y también entenderemos varios de los temas socioambientales que ocurren en estos momentos. Okay. En el tema de la agenda vamos a hablar de las fases de la vida de un campo, yacimientos convencionales y no convencionales, mecanismos de recuperación, procesos de construcción de pozos, que es otra forma de mencionar perforación. Vamos a hablar de registros de pozos. Vamos a hablar de los sistemas de levantamiento artificial, workovers, el proceso de la producción, downstream, refinamiento. Vamos a hablar un poco de los clientes y los productos del petróleo. Una pequeña tarea para los asistentes después de la presentación. Y creo que la gran mayoría son estudiantes de universidad asistiendo a esta presentación. Vamos a hablar un poco sobre mensajes de empleabilidad. También mencionaremos el siguiente webinar luego de este, que será encargado al ingeniero Ronald Legust, quizá, el 20 de julio. Pero de eso hablamos más adelante. Bueno, comencemos. Las fases de la vida de un campo de petróleo. Todo campo de petróleo, como todo proyecto, tiene tres fases en sí. La fase de exploración, la fase de evaluación y la última fase de desarrollo. Y producción, ¿no? Que también lo lleva hasta el final de la vida de un campo de petróleo. Ahora, ¿qué es importante entender? Primero, que en la fase de exploración, si bien es cierto, tenemos un área geográfica importante para operar, para explorar, el gas que quizás o no esté en la subsuperficie, en este momento no se le puede considerar una reserva, sino se le determina un recurso. Y inicialmente, cuando aún se están haciendo estudios geológicos, se le llama un recurso prospectivo. Luego, que estamos haciendo más estudios, quizás unos pozos de muestreo, etcétera, lo podemos llamar un recurso contingente. Y solamente cuando ya tenemos pozos de muestreo, prueba, pozos pilotos, podemos comenzar a mencionar a estas reservas o estos volúmenes de gas que deben existir, o petróleo que existan en la subsuperficie como reservas. Y en las reservas tenemos tres calificaciones: posibles, probables y probadas. Y las probadas son las que ya nos ayudan a hacer un desarrollo del campo y perforar más pozos, tener plantas, etc. ¿Por qué esta definición de recursos de reservas es importante? Porque una empresa puede tener bastantes áreas bajo su control, pero si no pueden demostrar que tienen productividad, si no pueden demostrar que hay volúmenes que pueden producir, solamente se le llama recurso. Ahora, económicamente esto es muy importante porque los proyectos necesitan inversión y normalmente solamente se invierte cuando las reservas son o probables o probadas y probables, ¿no? Si uno tiene un recurso contingente o prospectivo, normalmente los inversionistas no van a contribuir a un proyecto, ¿no? Entonces es muy importante. Reservas es más o menos como el oro que tenemos en el Banco de la Reserva, que permite al gobierno emitir moneda circulante, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, muy importante. Otra cosa para recalcar es cuando empresas se compran entre empresas, ¿no? Cuando una empresa más grande compra una empresa más chica, cosas así. Normalmente no se está comprando porque la empresa, una empresa tiene una buena oficina, tiene buenos ingenieros, tiene hasta, se puede considerar que no tiene una buena o no plantas, pozos, ¿no? Una empresa compra, perdón, a otra empresa cuando la empresa chica tiene reservas. ¿Por qué? Porque una empresa de petróleo siempre necesita añadir reservas, ya sea a través de haciendo programas de exploración y evaluación o haciendo compras de otras empresas. Entonces, el tema de reservas es muy importante, porque así también se valoriza la empresa. Si una empresa tiene muchas áreas de exploración, no que no importe, pero no pesa mucho. Si ya tiene reservas que son certificadas por certificadores internacionales, entonces ya la empresa ya tiene un valor, ¿no? Muy importante. Ok, vamos a hablar de un proceso llamado sísmica. ¿Qué es sísmica? Sísmica consiste en enviar un sonido o una onda de sonido que es a través de vibraciones y esos sonidos, esa onda de sonido rebota dependiendo de las distintas densidades de la roca en la superficie y nos ayuda a crear un mapa como este, en el cual se puede determinar cómo es la geología en la subsuperficie. Ojo, esto no nos dice dónde está exactamente el petróleo. Esto no nos dice si es petróleo o gas. Esta técnica no nos dice qué tan productivo es la capa o lo que sea. Simplemente nos dice la forma como está la geología en la subsuperficie, que como vamos a ver más adelante, dependiendo de otros factores, nos puede indicar que hay una acumulación de petróleo o gas esperando a ser producida, ¿no? En la selva, estas técnicas normalmente usan explosivos, ¿no? Porque simplemente no se pueden traer vehículos. Y en el mar se usa también estas técnicas de tener los sensores que se llaman geophones, y el producir un sonido aparte desde un barco, ¿no? Ahora, vamos a hablar de yacimientos convencionales y no convencionales. En yacimientos convencionales, ¿qué condiciones deben ocurrir para que haya petróleo? En resumen, son tres. La primera, tiene que haber una capa, un source rock, como dice acá en inglés, de generación. Es ahí donde a través de 300 o más millones de años, organismos se han ido acumulando, han sido expuestos a grandes temperaturas y presiones, capas y capas durante millones de años han hundido esta roca y como que le han cocinado, ¿no? Entonces los productos que están ahí, los hidrocarburos, necesitan ahora la siguiente condición, que es una capa migratoria, una capa porosa, una capa que tenga permeabilidad para poder migrar de la kitchen o cocina, como se le llama. Pero eso no es todo. Finalmente, y ahí es donde la sísmica es importante para encontrarlo, se necesita que la geología atrape ese volumen, esos hidrocarburos que están saliendo. ¿Cómo se van qué pasa si alguna de esas condiciones no hay? Por ejemplo, si no hay una capa de generación, bueno, no hay hidrocarburo que se pueda formar, no hay hidrocarburo que pueda migrar y no hay ningún hidrocarburo que se pueda entrampar. Si hay una capa generativa con hidrocarburos que se están cocinando, pero
no hay una capa migratoria que permita su flujo y hay sí una capa que atrape, igual no tenemos una acumulación para poder producir. Simplemente el hidrocarburo se queda en este source rock, como se le llama, que es algo que ahora sí se está produciendo, que es la famosa lutita, ¿no? O shale, como se le dice en inglés, ¿no? Que se necesita fracturar, etcétera, etcétera, para poder producir, pero ese es otro tema. En un reservorio convencional necesitamos generación, una capa de migración y un atrapamiento. Ahora, ¿qué ocurre si hay una capa de generación con hidrocarburos que se cocinan, una capa de migración, pero no hay una geología que atrape esos volúmenes? Entonces ahí lo que va a ocurrir es, durante los años y años, etcétera, el hidrocarburo simplemente va a migrar y desaparecer o quizás acumularse en muy pequeños volúmenes que no van a permitir una recuperación económica de este hidrocarburo, ¿no? Entonces, muy importante, 3 condiciones: generación, migración y atrapamiento, para que exista un proyecto de petróleo económico. Ahora, 2 términos que quisiera cubrir también, que son importantes: porosidad, y luego hablaremos de permeabilidad. En porosidad, ¿qué es la porosidad? Porosidad es el espacio vacío, si queremos hablar inmediatamente, entre los granos de arena en un yacimiento, en una zona que tenga hidrocarburos. Es ese espacio vacío entre los granos de arena donde se acumula petróleo, se acumula gas, se acumula agua, dependiendo del tipo de reservorio, ¿no? Hay otros tipos de porosidad de fracturas, pero lo que es importante es mencionar que es un espacio entre los granos sólidos, ¿no? Y es ahí donde se acumula la porosidad. En yacimientos importantes con mucho volumen de petróleo, la porosidad es alta, mientras que en reservorios que son un poco de menos volumen, obviamente este espacio es reducido, ¿no? La porosidad es muy baja. Permeabilidad. Bueno, permeabilidad es realmente la manera como estos espacios, aquí en este gráfico se menciona, cómo estos espacios de porosidad están conectados. Entonces, puede haber mucha porosidad, pero si no está bien conectada, quiere decir que el hidrocarburo no puede fluir rápidamente, libremente, a través del reservorio. Y entonces, lo que eso significa es, si no tenemos un reservorio que tiene mucha porosidad, pero no mucha permeabilidad, vamos a necesitar más pozos para poder producir todo ese volumen. Y si necesitamos más pozos, es más inversión, más dinero. Eso puede causar de que un reservorio sea no económico y no se pueda producir, ¿no? Entonces, la permeabilidad es muy importante. Sigue la ley de Darcy, un ingeniero francés que creó esta ecuación y que tiene en flujo, que es correspondiente o proporcional a esta medición de permeabilidad, viscosidad, una distancia del centro del pozo al reservorio o al final del reservorio, y diferencia de presión y el área, ¿no? Entonces, muy importante este concepto. Por ejemplo, cuando hacemos una fracturación en un pozo de petróleo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando esta permeabilidad. Estamos creando esta conexión entre las porosidades para poder producir el campo o el pozo que se fractura de una manera más eficiente.
Ok, en el tema de clasificar los reservorios basado en el tipo y fase de fluido. Bueno, vamos desde abajo, donde tenemos reservorios de petróleo, ¿no? Que pueden tener gas húmedo, pueden tener lo que se llama un black oil, un petróleo negro, ¿no? Que es difícil de mover, como extra pesado, pesado, mediano, liviano, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, hay mucho volumen de petróleo, pero desgraciadamente la gran mayoría es pesado, que significa que va a requerir un costoso levantamiento artificial para producir, ¿no? O otras técnicas. Y bueno, dentro de reserva de petróleo también tenemos el petróleo volátil y luego subimos a un reservorio de gas condensado como el de camisea y otro tipo de reservorio que quizás no tenga tanto condensado como camisea y se determina un reservorio de gas seco. En términos de mecanismos de recuperación, hay tres tipos de recuperación. La primaria, secundaria y la mejorada. La primaria es simplemente donde un reservorio se deja producir con la energía que tiene sin realmente añadir o hacer ningún mantenimiento, no hacer ningún mantenimiento de presión, ¿no? Entonces simplemente aquí como en este gráfico, la producción, bueno, se comienza a subir basada en los pozos que se están perforando y declina de una manera natural. Ahora, en recuperación secundaria podemos mantener la presión en el reservorio, normalmente inyectando agua, ¿no? Para mantener la presión y eso se llama recuperación secundaria y podemos sacar más petróleo. Y finalmente, proyectos de Enhanced Oil Recovery o recuperación mejorada son proyectos en los cuales, por ejemplo, se mejora o trata de mejorar o minimizar la viscosidad del, del petróleo que falta aún recuperar para ayudarlo a producir. Normalmente esos proyectos son de largo plazo y si bien es cierto dan una gran mejora, no se compara mucho con mantener la presión inicialmente. ¿Qué es simulación de reservorios? Simulación de reservorios es el proceso por el cual creamos un modelo geológico del reservorio, ¿no? Ponemos toda la información que sabemos del tipo de reservorio y su fluido y de esta manera, con este modelo calibrado, ojalá si tenemos alguna historia ya del reservorio, podemos determinar en qué áreas aún no hemos podido recuperar todo el fluido, ¿no? Cómo se está moviendo el petróleo o gas en el reservorio y hacer predicciones primero futuras de qué pasa si no hacemos nada, no añadimos nuevos pozos, cuál va a ser nuestro rendimiento del reservorio. Y luego, obviamente, las opciones de si ponemos un pozo en este lugar que parece que no hemos producido todo, cuánto aproximadamente nos va a dar, ¿no? Estos modelos, gracias a los avances de la tecnología, de la memoria, del proceso de la habilidad de proceso de las computadoras, se han hecho más y más y más y más complejos que permiten un mayor entendimiento, una mayor representación más detallada de los reservorios y nos permite un mejor entendimiento, ¿no? La idea es entender el modelo, el reservorio, perdón, y esta es una herramienta para poder entenderlo y de ahí tomar decisiones. Bueno, también hay los recursos no convencionales, que son ¿cuáles? Bueno, tenemos los hidratos, tenemos gas de carbón, tenemos la energía geotermal, tenemos la lutita, tenemos las arenas, por ejemplo, de Canadá, que son arenas embetunadas, y ahí el proceso un poco más minero, pero igual se recupera petróleo, ¿no?
Y tenemos también el proceso de underground coal gasification, que es un proceso por el cual se crea, se encienden gas en las formaciones de carbón y se produce una reacción, un diésel sintético como se le llama, y eso es lo que se produce también, ¿no? Entonces, hay varios recursos no convencionales. Bueno, hablemos ahora de pozos. Pozo de petróleo es un término general para un agujero, un hueco, ¿no? De 8 pulgadas, 10 pulgadas, dependiendo, con el fin de adquirir un hidrocarburo. Ahora, siendo un hueco, un pozo, hay varios tipos. Hay el wildcat, donde son pozos en áreas que nunca se han explorado, pozos de evaluación, pozos productores, pozos exploratorios. En los productores tenemos productores de petróleo, gas, también tenemos inyectores, también tenemos productores de acuíferos cuando necesita agua para mantener la presión de un reservorio. Entonces, si hay unos acuíferos que no son de agua potable, se pueden producir y esa agua usarse para mantenimiento de presión en un reservorio de petróleo. Y hay también inyectores de gas. Todos son pozos. Ahora, en tema de hablar de equipos de mar afuera, ¿no? Tenemos semisumergibles, barcos de perforación, jackups para a profundidades de agua no, de hasta 100 metros, por ejemplo, y plataformas, ¿no? Y también tenemos el cantilever en aguas poco profundas. Ok, definiendo el equipo de perforación. Todo equipo de perforación, todo torre de perforación necesita un sistema de levantamiento, ¿no? Para subir y bajar las artes de perforación, un sistema de potencia o energía, ¿no? Para mantener todo el taladro funcionando, un sistema de circulación para recuperar y circular los fluidos que se usan en perforación, un sistema de rotación para la broca mientras está haciendo la perforación, y un sistema de control, ¿no? Que son el sistema de válvulas para prevenir cualquier problema. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a perforar un pozo juntos para un poco entender las distintas fases de perforación de un pozo. Para ello necesitamos una broca, el árbol y el papagayo creo que es, o loro, representa la superficie. Esta gota de agua representa la primera capa, que es un acuífero. Inmediatamente es una capa que le he puesto ese símbolo porque es una capa que está atrapando, perdón, el hidrocarburo que ha migrado de su cocina y que está aquí esperándonos en esta capa de petróleo, ¿no? Entonces aquí están las tres geologías y la superficie. Entonces, comenzamos a hacer hueco. Perdón. ¿Y qué pasa en el hueco? En el hueco tenemos dos presiones. Tenemos la presión de la capa y la presión en el hueco que estamos haciendo. Ahora, una presión, si se acuerdan de la ecuación, es densidad, gravedad y altura. Entonces, en el tema de la presión de la formación, es la presión de la formación. La presión del pozo es derivada por la densidad del fluido que se está usando para perforar. La gravedad aplica para ambos lados, que es constante. Y la altura, en este caso, es la profundidad del pozo, del hueco que estamos haciendo, ¿no? Ahora, ¿para qué hay fluido en perforación? Primero, hay fluido para poder recuperar la geología que estamos sacando a través del hueco. Segundo, para mantener la broca no muy caliente y pueda continuar haciendo su trabajo de hacer hueco. Y tercero, el fluido va a tener una densidad. Y es con esa densidad que podemos mantener la presión equilibrada entre el pozo y la formación. Ahora,
¿Qué pasa si no mantenemos la presión? Si la presión del pozo, si la densidad del fluido que estamos usando para perforar es mucho mayor que la presión de esta primera capa, vamos a tener pérdida del fluido de perforación en esta capa. Y no queremos eso. Ahora, en el otro escenario, si la presión del pozo, la densidad del fluido es menor que la presión de la capa, lo que vamos a tener es un problema de que en este caso el acuífero va a comenzar a producir dentro del, hacia el pozo, ¿no? O quizás si estamos más adelante en una formación con petróleo, gas, vamos a tener problemas que quizás se nos puede desbocar el pozo. Lo que necesitamos es tener la presión del pozo en equilibrio con la presión de la formación de la capa. Ahora, continuamos perforando y llegamos al final de la primera capa y lo que vamos a hacer acá es vamos a entubar, vamos a aislar esta primera capa antes de proceder a la segunda capa que va a tener presiones distintas y condiciones distintas. ¿Cómo hacemos esto? Bajamos un tubo que se le llama casing, ¿no? Y a este tubo le vamos a echar, vamos a poner cemento entre el hueco que se ha creado y el tubo que hemos puesto, ¿no? Pero no lo ponemos de la superficie, sino lo ponemos de una manera controlada a través de un tapón que tiene un, desde heavy de aluminio, que tiene una presión máxima, un punto débil calculado, cemento, ¿no? Y otro tapón. Entonces lo que vamos a hacer aquí es aplicar presión al tapón superior. Esto va a empujar el tapón hacia el siguiente tapón, se va a romper y va a desplazar el cemento en el espacio anular entre el tubo que hemos puesto, casing, y el hueco que hemos creado. Luego de esto hacemos pruebas de presión, etcétera. Nos aseguramos a través de ciertos registros de que todo está constante y bien hecho. Y ya podemos continuar a perforar la siguiente capa. Traemos una broca más chica, perforamos esos tapones y seguimos la misma proceso manteniendo las presiones en equilibrio. Llegamos a este punto y antes de ingresar al punto con otro tipo de presión, con otro tipo de condiciones geológicas, vamos a entubar la siguiente capa, poniendo otro casing, ¿no? Poniendo el mismo proceso de tapones, cemento y tapón superior. Ponemos presión y desplazamos un tapón sobre el otro y el cemento también cubre toda esta posición. Y finalmente ya podemos perforar la última capa. ¿Qué tenemos acá entonces? Aquí tenemos algo que podemos conversar más adelante en la sección de preguntas y respuestas. Un pozo construido con integridad. ¿Qué integridad tenemos? Tenemos dos. La primera es la integridad mecánica. Es la integridad que viene de haber hecho el pozo paso a paso, lo hemos construido aislando todas las capas, lo hemos puesto cemento correctamente. Entonces aquí, no importa qué presión esté esta capa, no va a tratar de infiltrarse en esta zona porque el cemento está hecho bien, ¿no? Entonces ya se va a poder producir por el hueco principal. La segunda parte de integridad es lo que yo llamo la integridad geológica, que ya tenemos. Ya tenemos, ¿por qué? Porque si bien es cierto que hay un acuífero, que puede ser un acuífero de agua dulce usado por agricultores, ¿no? Hay esta capa que está aislando esos acuíferos del petróleo que está atrapado esperando ser producido por el pozo, ¿no? Entonces, muy importante por el tema de la vida del activo, la vida del pozo, la vida del campo, de
no solo construir estos pozos con integridad, pero también monitorear y mantenerla para asegurarnos que no vamos a tener problemas en el futuro, ¿no? Que pueden haber algunos problemas de integridad. Ok, seguimos entonces. Vamos a hablar de registros. ¿Qué son registros? Son herramientas que nos ayudan a determinar densidad, porosidad, permeabilidad, el tipo de geología, la orientación de fracturas naturales, la presión de las capas, si hay agua, petróleo o gas, y la temperatura, ¿no? Y el proceso es, habiéndose perforado un pozo, se bajan estas herramientas hasta el fondo del pozo y se suben lentamente, y ahí comienzan a obtener valores de la formación, ¿no? Con esos valores de la formación, un petrofísico hace una interpretación, ¿no? de estas líneas y puede determinar, bueno, acá hay una zona de arena, acá hay otra, pero esta zona tiene agua, esta zona tiene gas, esta zona tiene petróleo y también tiene un poco de agua abajo. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el pozo? ¿Queremos gas o queremos petróleo? Entonces ahí solamente baleamos esta zona si queremos gas, o baleamos esta zona si solamente queremos petróleo, lejos de el agua que no queremos producir, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite estos registros de pozos. Ahora, hablando de tipos de completación, que es el terminado de un pozo, ¿no? Podemos tener completaciones descubiertas, ¿no? Donde la formación produce, pero no le hemos puesto otro casing, otro tubo, ¿no? Y simplemente lo producimos libremente. Ahora, si hay algunas formaciones que no están muy bien consolidadas, entonces ponemos una barrera, un tubing con huecos para minimizar el ingreso de la formación, ¿no? O si es un poquito más no consolidado, podemos poner completaciones tipo gravel pack, ¿no? Que vienen con una arena especial de una medida determinada y que permite el flujo del fluido, pero que no entre en nada de las arenas que no están consolidadas, ¿no? Ahora, si tenemos un pozo que hemos entubado, ¿no? Ahí podemos hacer el baleo para conectar la formación o la capa que tiene el petróleo o gas con el pozo, ¿no? Y también podemos hacer otros procesos donde aislamos exactamente la zona, pero en un proceso que se llama el casing punzado, ¿no? Y cementado también. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de tipos de completación. Sistemas de levantamiento artificial es realmente cualquier sistema que dé energía a la columna de fluido de un pozo para poder iniciar y producir y mejorar la producción, ¿no? Los más populares son el gas lift, que vamos a hablar un poco, bomba de cavidad, bomba de superficie, los caballitos, el beam pump, rod pump, hay plunger lift, hydraulic piston pump y hydraulic jet pump. Bombeo mecánico es algo popular en el noroeste del Perú, ¿no? Donde tenemos un sistema que lo que hace está subiendo y bajando, para simplificar un cilindro que tiene un tapón que se abre y se cierra, dependiendo de qué parte de la acción estamos. Cuando está bajando, está abierto, captura ese cilindro, un volumen de producción, y cuando sube, el tapón se cierra. Y de esa manera, con este movimiento de subiendo y bajando, pues ayuda o levanta la producción de petróleo, agua que se tenga, ¿no? Normalmente este tipo de levantamiento artificial es para zonas que no hay mucho gas, ¿no? Porque si hay gas ya es otro tipo de levantamiento artificial que se usaría. Gas lift.
¿Qué es el gas lift? Aquí, si recuerdan la ecuación presión igual a densidad, gravedad, altura, la situación que tenemos es que el fluido del pozo tiene más presión que el fluido, que la presión del reservorio. Entonces lo que queremos hacer es ayudar a ese fluido a producir, minimizando la presión en el pozo. No podemos cambiar la perforación, la altura o la profundidad, no podemos cambiar la gravedad, pero sí podemos cambiar la densidad. Entonces, ¿cómo cambiamos la densidad de este fluido? Es inyectamos a través del anular entre otro tubo que ponemos para producir, que se llama tubing, inyectamos gas inicialmente a distintos puntos hasta llegar al punto final, el más bajo. Y en este punto, que se llama el punto operativo, inyectamos gas. Ese gas se mezcla con el fluido que está en el pozo y lo hace más ligero. Entonces, haciéndolo más ligero cambia la densidad y si se acuerdan de la ecuación, la presión entonces va a ser menor o va a bajar y va a permitir que el reservorio pueda producir. Workover. ¿Qué es un workover? Workover es una reparación, una estimulación, un trabajo de mejoramiento, ¿no? Para ayudar a los pozos a producir, ¿no? Puede ser una reperforación, puede ser una acidificación o puede ser un tema de fracturamiento hidráulico, ¿no? Eso normalmente se llama workovers. Ahí puede ser una recompletación, pescas, snabbing, washovers, limpieza, swabbing, bullheading, dependiendo de el trabajo de la operación que se tenga que hacer, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas y equipos de workover? Tenemos el flashby para hacer limpiezas rápidas de pozos poco profundos. Tenemos el snabbing, que es una técnica que se usa cuando al pozo queremos mantenerlo fluyendo, ¿no? Durante un trabajo de recompletación. Tenemos el cold tubing, que es como una manguera, imagínense una manguera de 2 pulgadas, pero en vez de ser de plástico es de acero, que nos permite bajar a profundidades no solo altas, pero también no verticales, ¿no? Porque esto puede accesar cualquier desviación y nos permite hacer bombeos y trabajos de limpieza o estimulación. Y finalmente un taladro, un rig, ¿no? En el cual es algo que se puede, que es la manera tradicional de hacer un workover. Bueno, avanzando vamos a hablar del proceso de la producción. Toda producción que sale de la subsuperficie va a pasar por un pozo. De los pozos va a llegar primeramente a un separador. Este separador va a tener la habilidad de separar por gravedad el gas, que es el línea roja, el petróleo, que sale de más o menos de otra sección del separador, y el agua, que va a salir de la parte inferior de un separador, ¿no? Entonces hablemos del gas. El gas cuando sale de un separador no va a salir perfectamente seco, va a tener componentes de agua, entonces para eso hay que deshidratarlo y sacarles agua y enviarla al conducto o a la fase que se está juntando de agua. Va a tener también un poco de petróleo, entonces va a pasar por una fase de extracción de los líquidos, del condensado. Y finalmente va a pasar por un proceso de remover los contaminantes como los sulfuros, mercurio y cosas que quizás estén saliendo de este tipo de reservorio. Para después, si es un campo de gas, por ejemplo, camisea, enviarlo a la venta, ¿no? No queremos vender gas con agua o con condensado o con cualquier contaminante, ¿no? Queremos un gas seco con la especificación que ya ha sido determinada por los contratos. Entonces, esto es lo que pasa con el gas. Con el petróleo que sale del separador va a tener un poco de agua, entonces hay que sacarle esa agua, hay que, como se dice, sacar dehydration del petróleo. Va a tener un poco de gas, entonces hay que sacarle también ese gas y enviarlo a la fase de gas. Y también va a tener sus contaminantes, que hay que removerlo. De esa manera podemos ya estabilizar, habiendo separado
y poder hacer una venta de crudo de petróleo, ¿no? Y finalmente el agua va a salir con un poquito de gas, va a salir con un poquito de petróleo. Entonces aquí lo que tiene que hacerse es quitarle el petróleo y tratarlo, y después quizás dependiendo del tipo de reservorio y el área, podemos usarlo para irrigación, para dust suppression, que es para evitar polvos en carreteras, para reinyectar quizás a los acuíferos, etcétera, etcétera, ¿no? Parte de esa agua también se puede usar para el proceso de recuperación secundaria, ¿no? Para hacer el mantenimiento de inyección. Y de la fase de gas es de donde se saca normalmente el gas para aplicarlo a los pozos para gas lift, ¿no? Entonces, como ven, esto es lo que ocurre en el proceso. Ojo, esta no es la refinería, esta es una planta de proceso. Imagínense, o no imagínense, ejemplos. La planta de Camisea, ¿no? De donde después de un proceso similar o igual a que acabo de mencionar, salen dos tuberías, una tubería con el condensado o petróleo y la otra tubería con el gas, ¿no? Esas son dos tuberías que salen desde la selva sobre los Andes y llegan una a Pisco, la parte de los líquidos, el petróleo para la refinería, y la parte de gas se va a suministrar a, bueno, a varias áreas del Perú, ojalá que más en el futuro, y también a la planta de LNG, ¿no? Donde vamos a hablar de eso un poquito más adelante, donde se enfría ese gas, se convierte en líquido y se puede vender al exterior. Ahora, rápidamente vamos a hablar o mencionar equipos importantes como compresión, ¿no? Compresión de gas es lo que eleva la presión que normalmente se ha mantenido baja para producir hidrocarburos, pero cuando llega a la planta tenemos que subirla en varias fases para poder producir, ¿no? Entonces tenemos compresores, en este caso hay tipo de compresor se llama tornillo, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el agua? ¿No? ¿A dónde va el agua? Bueno, hay varios usos benéficos de reinyección, como ya mencionamos. Puede haber riego local. Esto es muy importante y un punto a tratar también, quizás dependiendo de sus preguntas. Ductos es algo que normalmente no se le pone mucha atención hasta que tenemos algunos problemas. Los ductos hay que planificarlos bien, no tratar de no poner diámetros muy pequeños porque finalmente vamos a tener que reemplazarlos normalmente a diámetros más grandes, dependiendo del tipo de topología que tenemos. Pueden haber sistemas radiales, sistemas axiales, sistemas centrales como este, ¿no? Un sistema de ramas o un sistema así de loop, como se le llama, ¿no? Y es realmente, los ductos son tan importantes como la planta de los pozos porque si no se mantienen bien, vamos a tener problemas de integridad, fugas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante mencionarlos. Almacenamiento y transporte. Bueno, tenemos el gas de venta, ¿no? A través de una tubería de distribución de gas como un gasoducto. Tenemos para los líquidos, tanques presurizados, combinados con tuberías con flujo de líquido, ¿no? Camiones cisternas, buques de carga, etc. Y el petróleo crudo, ¿no? Tanques de almacenamiento, tuberías, camiones cisterna, etc. Ahora, vamos a pasar a la parte que se llama procesos downstream, en las cuales bueno, lo más importante es, o el proceso más importante es el de refinamiento de petróleo, ¿no? ¿Qué pasa en las refinerías? Bueno, acá para simplificar un poco lo que pasa en una refinería, el petróleo se pasa primero por un horno, o furnace en inglés, y entra a una torre en la cual la temperatura, en este caso a 400 grados centígrados, comienza a bajar según la altura de esta torre, ¿no? Y esas distintas alturas, que la temperatura va a ser distinta y distintos productos se pueden sacar de distintos puntos de esta torre.
¿no? Fuel oil a este punto, diésel, querosene, gasolina, etcétera, ¿no? Entonces, este es el proceso de una refinería. Perdón, calentar el petróleo y pasarlo por una torre en la que a distintas alturas van a haber distintas temperaturas, y eso nos va a permitir sacar distintos productos de distintas especificaciones. Esto es en sí el proceso de refinerías. Ahora, hablemos de la LNG o Liquefied Natural Gas. ¿Cuáles son sus fases? Bueno, se produce y se separa gas, etcétera, y en la planta lo que pasa es se refrigera. Estando frío, se convierte en una fase gaseosa a una fase líquida. El volumen se reduce mucho, mucho, mucho. Y de esa manera, y también está muy estable, y de ahí se puede poner en barcos, ¿no? Que viajan por todo el mundo, y cuando llegan a un terminal que los recibe, se acumulan los líquidos, y de ahí viene el proceso de calentamiento, perdón, que convierte de líquido a gas, este gas, y de esta manera, ya siendo gas, se puede distribuir, se puede pasar bueno, a la industria de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso de enfriamiento, que es lo que es, nos ayuda a poder convertir en líquido y hacerlo más fácil para transportarlo, y más barato también, ¿no? Ya no necesitamos tener ductos largos, grandes, simplemente por mar, ¿no? Obviamente eso aplica para ciertas áreas, ¿no? No donde no haya mar, es más difícil tener obviamente. Bueno, ya casi llegando al final de la presentación. ¿Cuáles son los clientes de los productos petroleros? Bueno, como ustedes saben, el petróleo está en varias áreas: en el área de combustible para aviación, energía para fábricas, gasolina para carros, para los transportes de alimentos, etcétera, y obviamente generación de energía para fábricas, etcétera, o para cualquier otro tipo de industria. Asimismo, en la fabricación de no solo de vehículos, perdón, de gasolina, para aviones, plásticos, fertilizadores, pinturas, tintas, químicos en la casa, medicinas, cosméticos, electrónicos, sintéticos. El petróleo y el gas realmente está en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Estamos muy conectados con los productos del petróleo. Bueno, revisando los objetivos de esta presentación, he intentado explicar un poco las técnicas de la industria, ¿no? Para poder no solo entenderlas técnicamente, y de ahí pueden, más o menos, como ven, hay muchas cosas que ocurren en la industria del petróleo, y hay muchas oportunidades laborales del petróleo, no necesariamente como ingeniero de petróleo. Puede ser un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, un ingeniero químico, ¿no? Para ser parte de la industria del petróleo. También esto nos ayuda un poco a entender los aspectos socioambientales, ¿no? Que obviamente es otra área que tenemos que siempre tener cuidado, ¿no? No solo que nos den una licencia del gobierno para producir, pero también la licencia social, como se le llama, ¿no? De mantener a cualquier comunidad, cualquier área, pescadores, dependiendo de donde sea, ¿no? Y bien informados de las actividades que estamos haciendo. Bueno, para los que están buscando trabajo o estarán buscando trabajo en el futuro, un mensaje personal. En rango de importancia, inglés es muy importante en la industria del petróleo, así que así salgan o no salgan del Perú, es algo que los va a ayudar profesionalmente. El networking, el tener sus contactos y ahí desarrollarlos desde la universidad es muy importante. Su integridad profesional, ¿a qué me refiero a esto? A mí me ha ayudado mucho en la industria del petróleo, que hay momentos en que te piden, puedes hacer algo, y lo que nosotros tenemos que hacer es tener esa integridad, decir,
bueno, yo puedo hacer esto, pero no puedo hacer el otro, ¿no? Muchas de las oportunidades laborales que yo he tenido han sido de personas que me preguntaron sobre algo y yo les decía, bueno, esta parte yo no sé, pero sé otra parte, ¿no? Y después volvieron diciendo, bueno, ahora ya no necesitamos lo que pedíamos antes, necesitamos a alguien como tú. Ah, perfecto. ¿No? Entonces, es muy importante mantener esa integridad profesional. Lo peor que puede pasar es usted decir el famoso floro, sí, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, y cuando los emplean no lo pueden hacer, ¿no? Como mencioné antes, de toda carrera se puede llegar a la industria, ¿no? Hay mucha logística, mucha organización, mucha planificación, hay trabajos civiles, hay trabajos químicos, hay trabajos socioambientales, ¿no? De muchas maneras uno puede llegar a esta industria, no solamente ingeniero de petróleo, ¿no? Tenga mucha flexibilidad, ¿no? Donde comiencen no necesariamente donde van a terminar, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar fuera del Perú y la verdad nunca supe si alguna vez iba a volver. Después de 35 años volví al Perú por unos 4 años. Y de ahí salí otra vez a Oman. Ahorita les estoy hablando desde Canadá. Así que uno nunca sabe realmente a dónde te va a llevar esta carrera, ¿no? Si están en este momento desempleados, traten el proceso de buscar trabajo como un trabajo, ¿no? Levántense a una hora regular, temprano, hagan sus promedio 8 o 10 horas de buscar trabajo, de mejorar su hoja de vida, de establecer contactos, de actualizar su perfil en LinkedIn o lo que sea, ¿no? Y luego terminan las 8 o 10 horas, relajarse, ¿no? Normalmente, tómense en sus fines de semana, si es posible, ¿no? Porque de esa manera uno va a poder relajarse un poco y actuar positivamente, y eso se va a reflejar en las comunicaciones que ustedes hacen cuando envían su hoja de vida, cuando ya hacen llamadas para buscar trabajo, ¿no? Y finalmente siempre mantengámonos positivos, ¿no? Teniendo positividad o siendo positivos, las cosas salen mejor, hay más innovación, hay más buenas ideas que salen que nos ayudan a encontrar un empleo. Bueno, finalmente aquí les pongo la cuenta, pero a través de este chat que se está grabando, ¿no? Si tienen primero una sugerencia sobre una siguiente presentación para este capítulo, y también si me quieren mencionar lo que sea más resaltante, que lo pueden poner en el chat también o al correo de mi empresa. Bueno, gracias. Y Anthony, te cedo la palabra para organizar las preguntas. Anthony, ¿estás ahí? No lo escucho, Anthony. Bueno, ¿alguna pregunta de los participantes, de los asistentes? La pueden poner por chat o simplemente abren su micrófono y me preguntan. ¿Pero está seguro? No se preocupe, señora. Gracias. Buenas noches, una preguntita. Sí, buenas noches. Armando Delgado. Sí, estimado. ¿Qué tal? Quería saber, más que todo, cómo se saca la proporción del cemento con la varitina para echar el pozo. ¿Cómo se saca la proporción? ¿O ya está estandarizado un procedimiento? Bueno, el detalle de un procedimiento no lo tengo a la mano.
Lo que sí puedo hablar un poquito más del cemento. No es un cemento, obviamente, igual al que se usa para construcciones. Es un cemento que tiene lo que se llama retardadores, ¿no? Algo que permite que esté en una fase líquida y algo también que pueda contrarrestar las altas temperaturas y las altas, la presión que va a estar sujeto durante el desplazamiento, ¿no? Si me puedes poner tu correo por el chat, te puedo enviar separadamente los más detalles. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí tenemos una pregunta de ¿cómo influye el precio del petróleo para la realización de las inversiones de estos pasos como sísmica, perforación y producción? Bueno, en tiempos normales, como si el precio está, es alto, como está en este momento, ¿no? Las ventas para las empresas de petróleo van a ser más, más de ganancia. Con eso van a tener más dinero y con eso pueden hacer más inversiones. Pero eso no es necesariamente de donde salen las inversiones. Las inversiones salen de inversionistas, ¿no? Por ejemplo, voy a producir un área, voy a perforar 3 pozos, me va a costar esto, y bueno, y del incremento de la producción, voy a hacer un contrato específico y repagar esa inversión y con ganancia, ¿no? Entonces, no necesariamente en un ambiente de precio alto van a haber más inversiones, ¿no? En este momento, por ejemplo, hay una gran conversación de que en algunos países no hay muchos inversionistas. ¿Por qué? Porque simplemente debido a razones políticas, sociales, ¿no? Muchos de los inversionistas están decidiendo no invertir, por ejemplo, muchos bancos que no quieren invertir ya en la industria del petróleo, ¿no? Pero al final, viéndolo así en blanco y negro, ¿no? En este momento, si el precio se mantiene alto, inversionistas van a decir, bueno, si yo pongo un poco de dinero en el área de petróleo, me va a salir ganancia, ¿no? Entonces, normalmente sí, el precio alto va a ayudar a inversiones, pero no necesariamente como poco lo estamos viviendo en estos momentos mundialmente. ¿Alguna otra pregunta por el chat o por micrófono? Buenas noches, ingeniero. Te hablando. Hace ratos tenía problemas con el audio, por eso es que No hay no, problema, no. sí. Sí, la pregunta sería, cuando yo hago las perforaciones sobre las 3 capas, ¿cómo sé que he llegado a la primera, a la segunda y a la tercera? ¿Mediante Ajá, qué información sé que he llegado a la primera, a la segunda y a la tercera capa? ok. Hay, hay dos maneras. La primera es, si estés en un campo ya maduro, hay otros pozos que ya nos han indicado más o menos a qué profundidad están las distintas capas y con la ayuda de los geólogos podemos predecir a qué profundidad vamos a llegar a esta capa, esta capa, esta capa. Ahora, y adicionalmente, se tenga o no se tenga esa información, hay un proceso o hay un geólogo que se llama el geólogo, el mud geologist, el geólogo que está en el taladro,
monitoreando 24 horas la geología que sale del hueco, ¿no? No se olviden que cuando estamos inyectando fluido para mantener la densidad, estamos recuperando esos pedazos de geología del hueco y eso sale a la superficie. En la superficie, en un área ya determinada, hay un geólogo que está monitoreando lo que está saliendo, ¿no? Al principio salen pedazos de arena, con agua. Más adelante comienzan a salir manchados de petróleo, con hidrocarburo, comienzan a oler a gas, cambian a lutita, etcétera, etcétera. Entonces hay una persona que está monitoreando y apenas determinan que, mira, ya estamos en otra formación, ahí pueden parar, ¿no? Y ya saben dónde están, chequean el estudio geológico que quizás se haya hecho en el campo y pueden determinar, ok, hasta acá nomás vamos al proceso de entubar esta zona y seguimos a la siguiente, ¿no? Entonces hay dos maneras, pozos análogos, como se dice, y también durante el proceso de perforación en sí, monitoreando los cortes de geología que salen del hueco. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Le habla Cliver Pinedo. Buenos días, buenas noches, Clever, ¿qué tal? Bueno, acá es de noche ya. La siguiente pregunta sería si hay algún proyecto en cuanto al sedimento que se genera mediante la perforación para un pozo, ¿qué proceso, qué determinación tiene o qué fin tienen los sedimentos que salen de la perforación del pozo? ¿O hay alguna previa o algún previo tratamiento que le dan a los sedimentos, en este caso alguna empresa que encarga de perforar los pozos? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? No la entiendo. Los sedimentos que salen de la perforación de los pozos, ¿qué tratamiento adquieren? ¿Algún tratamiento con el fin que tenga la previa que hace la empresa encargada de los pozos que perforan? Ya. Cuando estos cortes o sedimentos salen de la formación, bueno, como ya mencioné, lo primero nos indican dónde estamos en el proceso de perforación. Es lo primero. Lo segundo nos ayudan a calibrar en sí los estudios del campo. Nos confirman qué hay dónde para un entendimiento del reservorio, sea a través de un modelo de simulación o de un estudio geológico. Ahora, también estos sedimentos se pueden usar para pruebas de laboratorio que confirmen permeabilidad, que confirmen porosidad, que confirmen algo en la geología, ¿no? Que quizás puede ser mejorado, puede confirmar el tipo de consolidación o no que tenga estas arenas o estos sedimentos que salen, ¿no? Entonces, va mucha información que se puede sacar de estos cortes sedimentos, ¿no? Normalmente, bueno, no normalmente, estos sedimentos obviamente pertenecen a la empresa petrolera, ¿no? Pero también dependiendo de las regulaciones de distintos países, ¿no? Un porcentaje, una cantidad de estos sedimentos, de estos cortes que han salido, se envían al gobierno para que el gobierno también tenga sus propios estudios geológicos, ¿no? Quizás no necesariamente para la industria de petróleo, pero para un estudio geológico en general de una zona, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, ingeniero. Gracias.
ingeniero, buenas noches. Una pregunta. No sé quién habla, pero lo escucho muy bajo. Sí, mi nombre es Augusto Joel Rojas, de la ciudad de Quito, de la ¿Qué UNAP, de tal? Ingeniería Química. Sí, un gusto, ingeniero. Ingeniero, no tengo una consulta, mire. En caso de que la broca de perforación se obstruya y que ya no pueda avanzar más, ¿cuál sería el procedimiento en este tipo de casos? Bueno, una vez que se determina, normalmente, porque ya no se puede avanzar en profundidad, ¿no? Lo primero, antes que todo, es asegurarnos de que el pozo está estable, ¿no? Que no se está perdiendo ningún líquido a la formación o que no se está recibiendo eh, eh, flujo de la formación o gas, etcétera, ¿no? Entonces lo primero hay que hacer es estabilizar. Y luego, desgraciadamente, la única opción que queda es de eh, recuperar la broca, ¿no? Sacando toda la sarta. A veces quizás podemos sacar la sarta a, a algunos metros, ¿no? Y ver si eso causa, no sé, la liberación de algún material que haya, que esté impidiendo que la broca haga su trabajo, ¿no? Pero normalmente lo primero se estabiliza el pozo y segundo, se tiene que sacar toda la sarta y investigar qué le pasó a esa broca, quizás ya tiene que ser reemplazada, etcétera, etcétera. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, su respuesta me lleva a otra pregunta, disculpe. Sí, dale. Mire, al momento de que ya, digamos, se obstruye la broca, o supongamos, ¿no? Que se quiebre, que haya, o sea, haya ruptura de una parte de la broca, ¿cómo recuperas esa broca? ¿Ha habido casos? Ujú. Sí, hay casos de que, bueno, se queda no solamente la broca, sino hasta una parte de la sarta de perforación. Entonces, cuando eso ocurre, hay un procedimiento que se llama un procedimiento de pesca, un fishing, donde bueno, se recupera lo que queda de la sarta y se baja con una nueva sarta con una especie de resorte, bueno, tiene la forma de resorte, pero se llama grapple, y con esta herramienta se trata de poder agarrar a, el resto de la broca o el resto de la sarta que se quedaba abajo y recuperarla. Si desgraciadamente después de algunos intentos no se puede recuperar, bueno, de ahí se hace el famoso proceso de sidetrack, ¿no? Donde se bypassea ese pedazo de metal que se ha quedado, ¿no? Para continuar perforando el pozo, ¿no? Obviamente evitando volver a pasar por donde está este pedazo de broca, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa si hay una pérdida de integridad de la broca o de la sarta inmediatamente encima de la broca. Ok, ingeniero, muchas gracias. De nada. Aquí hay una pregunta de ¿siempre se dan los 3 mecanismos de recuperación o se puede obviar alguno? Bueno, al final, todo lo que ocurre en la industria del petróleo depende de la parte económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber un campo de que se determina que la recuperación secundaria, la inyección de agua, el mantenimiento de presión, no realmente va a recuperar los suficientes volúmenes económicos para invertir en un proyecto de inyección de agua, ¿no? Igualmente para el proceso de Enhanced Oil Recovery o recuperación mejorada, ¿no? Son proyectos que necesitan un poco más de tecnología, un poco más de inversión y se pagan a más largo plazo, como lo mencioné antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, proyectos de EOR, normalmente cuando el precio de petróleo cae, son los primeros que se suspenden porque las ganancias no son tan significativas, ¿no? En este momento, por ejemplo, deben haber un montón de proyectos de EOR que se están, como se dice, sacando de la biblioteca
de donde estén guardados, ¿no? Se están recalculando con el nuevo precio de petróleo y determinando si son económicos o no y llevándolos a cabo o no, ¿no? Entonces, no tienen que haber los tres procesos, mecanismos de recuperación. Hay momentos, por ejemplo, situaciones en las que por pozos análogos, por campos análogos muy cercanos a la zona, no solo se hace la recuperación primaria, pero inmediatamente se comienza con la recuperación secundaria de inyección de agua, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se sabe que la presión va a caer rápidamente, porque ya se sabe que vamos a necesitar inyección. Entonces, lo importante es tratar de mantener el reservorio en la presión original o cerca de la presión original lo más pronto posible. Siempre va a declinar, pero por lo menos ya no comenzamos de un punto muy bajo, ¿no? Entonces, sí, no necesariamente, perdón, los tres mecanismos de recuperación tienen que ocurrir, ¿no? Pueden haber dos, uno, y en algunos campos sí los tres, ¿no? Otra pregunta, ¿cuántos tipos de perforación existen y si los materiales se aplican en cada perforación que son los mismos? Los tipos de perforación dependen mucho de la profundidad que vamos a perforar, el tipo de formación y dónde estamos. Si estamos en el mar, si estamos en la tierra, bueno, en un desierto, por ejemplo, o si estamos en la selva, ¿no? Eso va a cambiar mucho. En el caso de los materiales, depende mucho la geología, ¿no? Hay geologías que requieren cierto tipo de material, ¿no? Que va a ayudar al proceso de perforación, minimizando problemas de afectar la permeabilidad, la productividad de un pozo, ¿no? Y hay otros tipos de geología que hay que tener mucho cuidado, que quizás es mejor usar no un proceso con un líquido sea agua o sea con un fluido de perforación basado en petróleo, pero también hay técnicas en las cuales se perfora con gas, se perfora, perdón, con aire, ¿no? ¿Qué pasa en esos momentos? El fluido es aire, la formación normalmente es muy dura, ¿no? Y perforar con aire ayuda mucho a minimizar el tiempo que estamos perforando, ¿no? Por ejemplo, en Australia eso se usaba mucho en ciertas rocas que eran muy duras, muy viejas, entonces se perforaba con aire, ¿no? La primera parte, hasta que se llegaba a la parte del reservorio, y ahí ya se cambiaba a un fluido más compatible con la formación. Entonces, varía mucho una vez más, repito, varía dependiendo del tipo de geología, ¿no? La profundidad del pozo y dónde estamos, sea agua en el mar, sea en la tierra, sea en la selva, ¿no? ¿Cómo saber si en un lugar hay petróleo? Bueno, como ya lo mencioné, tiene que haber tres condiciones, ¿no? Una lutita que sea la cocina donde se han cocinado los hidrocarburos durante millones de años, una zona con permeabilidad y porosidad que permita la migración de estos fluidos y una capa o una geología que pueda atrapar a ese hidrocarburo en volúmenes económicos. Una pregunta más, a ver. Bueno, ¿cómo saber si hay petróleo en el mar? Bueno, la única manera de saber, desgraciadamente, sea mar o sea tierra o sea selva, es perforando, ¿no? En el mar, lo que se debe hacer, obviamente, es la sísmica, ¿no? Una sísmica que permite, como ya mencionamos, buscar posibles áreas de atrapamiento, ¿no? Obviamente también viendo zonas análogas, entendiendo qué pasó hace millones de años, ¿no?
Eso nos ayuda a estadísticamente o usando la ley de probabilidad determinar que esta es una zona de mucho petróleo o no, pero desgraciadamente la única manera de hacerlo es perforando, ¿no? Un ejemplo es en mi trabajo anterior, cuando estaba en Omán, perforamos un pozo descubridor, 3 pozos de producción de desarrollo, perforamos, comenzamos a producir, yo era el gerente de producción, sin ningún problema. La empresa decidió hacer una exploración alrededor del campo, ¿no? Se fueron un poquito más allá, hicieron sus estudios geológicos y determinaron que habían 3 puntos que tenían el chance de tener hidrocarburo. Bueno, ninguno de esos pozos dio hidrocarburos, ¿no? Se encontró en uno de esos casos la geología no existía y en los otros 2 casos sí había una formación con porosidad, pero estaban llenas de agua, no había petróleo, ¿no? Entonces, la única manera de saber es perforar.